Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Waggoner y Alonzo Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si comprendemos hasta qué punto la buena noticia es buena. Es con inmenso placer que presentamos estos deliciosos bocados cotidianos de buenas noticias. Pueda producir a todos vosotros tanto placer oírlas como a nosotros reunirlas y llevarlas a vuestros oídos. Cómo una persona débil se transforma en una persona fuerte. En el libro de los Hechos, en el capítulo 3, versículos 6 y 7, encontramos estas palabras. Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Entonces le tomó por la mano derecha y le levantó. Al instante se le afirmaron los pies y los tobillos. Este milagro señalado produjo una viva emoción en el pueblo. Extraigamos ahora una aplicación. Este hombre era cojo de nacimiento, no podía cambiar nada. Si hubiera podido habría caminado, pero no podía caminar. Del mismo modo nosotros podemos decir con David, en el Salmo 51, versículo 15, «En maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre». Cada día de su vida, este hombre había visto su incapacidad de caminar aumentar con su peso, mientras que sus miembros no se fortalecían. Igualmente, la práctica repetitiva del pecado aumenta su poder sobre nosotros a medida que la edad avanza. Pero el nombre de Cristo, a causa de la fe en su nombre, le ha librado totalmente de su enfermedad. Del mismo modo, por medio de la fe, podemos ser restaurados completamente y ser capacitados para realizar lo que hasta entonces nos era imposible. Como lo muestra la vida de los hombres notables de la antigüedad bíblica, uno de los milagros de la fe es sacaron fuerzas de la debilidad. Como dice el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos en el capítulo 11 y versículo 34. En el acto mismo de librarnos del poder del pecado, prueba que Dios nos acepta como sus siervos, pero el conflicto vuelve. Satanás se presenta armado con el látigo de sus feroces tentaciones. Sabemos por triste experiencia que es más poderoso que nosotros y que sin ayuda no podemos resistirle. Pero si llamamos en nuestro socorro, seremos salvados, ya que no seremos el objetivo de Satanás. Nos hemos sometido a Dios y entonces nos ha aceptado como sus siervos. Es la prueba de que Dios nos protege, cuida al que es suyo. Entonces tenemos la seguridad de que aquel que ha comenzado en nosotros la obra buena, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses en el capítulo 1 y versículo 6. Confiando en esta certeza, tenemos la fuerza de resistir.